nuestros lugares. Vamos a hablar de el tema: los burladores dicen que Cristo no volverá. Los burladores dicen que Cristo no volverá. Bueno, la esperanza de la vida cristiana o de la iglesia del Señor siempre ha sido fundamentada en lo que el Señor pues ofreció desde el principio. Dentro de lo que fue el ministerio que realizó el Señor Jesús, siempre nosotros vamos a leer, vamos a ir viendo que dentro de ese ministerio el Señor siempre fue claro. El Señor siempre les habló lo que estaba sucediendo y lo que sucedería. Eso se lo dijo a sus apóstoles. Le dijo, por ejemplo, que su ministerio era corto. Le dijo que él iba a dar su vida, pero que él luego resucitaría e iría un tiempo a su Padre, pero que luego él regresaría a tomar a aquellos que le habían seguido. Eso fue lo que el Señor dijo, y por supuesto, los mismos apóstoles escucharon de sus propias palabras cuando el Señor les dice en el capítulo número 14 del Evangelio de Juan, en el verso 2, le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no os lo hubiese dicho. Voy pues, les está anticipando el Señor, a preparar morada para vosotros. Es decir, cuando el Señor les habla acá a los apóstoles o discípulos en este entonces, les está diciendo que Él va a morir, que Él a la vez va a resucitar, y en ese traslado que Él va a tener al cielo, Él va a ir a preparar moradas. Cuando habla de moradas, entendamos que el Señor está hablándonos un lenguaje que nosotros podamos entenderle. Nosotros entendemos que es una morada, que es una casa, que es una estación, que es una residencia. En ese lenguaje les habla el Señor para que puedan entenderle. Y claro que no es que les está diciendo algo que no sea cierto, pero cuando Él habla de moradas, les está hablando de cosas más que lo que pudiéramos entender nosotros de una residencia, de un lugar donde nos vamos a estacionar. Cuando el Señor les habla de moradas, les está hablando de acoplos, de posiciones, de lugares donde esos seguidores de Él, en ese futuro eterno, ellos van a estar en esos lugares. Ellos van a estar en esos lugares, sí. Esos lugares pueden ser, diríamos, planetas, pueden ser, pero el punto es que el Señor le dice que Él va a preparar eso. Pudiéramos pensar, ¿verdad? Pudiéramos pensar que el Señor en esos asuntos está ahorita.
pudiéramos pensar, dado que así lo dice acá el versículo. Está diciendo: me voy a preparar morada para vosotros. Es decir, en este intervalo que yo voy al cielo, a mi Padre voy a ir a trabajar. Entonces asumamos que el Señor en este periodo, en todo este tiempo, pues ha de estar preparando eso que Él dice. Pero luego dice que cuando ya esté preparada esa morada, nos dice en el verso 3: y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces quiere decir aquí claro que le dice: bueno, me voy y voy luego que prepare la morada, yo regresaré y los tomaré a sí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dicho de otra manera, eso lo entendieron los discípulos y por supuesto lo entendió la iglesia primitiva. Entendió bien claro que el Señor no los dejaría huérfanos, que no los dejaría abandonados, que el Señor les hizo entender que aunque ellos tuviesen la nostalgia, tuviesen la duda que Él los había abandonado, ellos debían de creerle a esta palabra y saber que Él regresaría. Y esa es la esperanza de la iglesia. Ese es siempre el deseo, el fundamento de lo que sería nuestra esperanza. Porque si nosotros como creyentes, nada más tenemos una doctrina que se implementó hace 2000 años, que la tenemos en la Biblia, y que en esa doctrina, en esa palabra, se hace esta promesa de que Él se iría, pero que regresaría. Si no fuese esa nuestra esperanza, no tendría sentido entonces el cristianismo. Por supuesto, no tendría sentido, porque la razón por la cual el Señor nos llama a su redil, nos llama a su iglesia, es porque Él quiere que dejemos lo que es este mundo, porque Él nos tiene un reino de gloria. Es decir, Él nos tiene una gloria que es incomparable con lo que pudiéramos nosotros pensar con esta mente tan fina. Es decir, Él nos tiene eso es la esperanza de los creyentes. La esperanza de los creyentes es siempre es que un día volverá el Señor. En el periodo de Pablo, en este caso, cuando está la iglesia en su desarrollo, por ejemplo, los de Tesalónica. Los de Tesalónica tenían ellos bien claro que Cristo regresaría. Ellos decían, que cómo era que ellos estaban sufriendo y que el Señor tardara y que no los librara de eso. Entonces Pablo, esa es la razón por la cual a los tesalónicos les habla, para animarlos, para animarlos en esa esperanza. Cuando él les dice, el trasfondo de ellos era que los estaban persiguiendo, los estaban matando por su fe. Entonces Pablo, ellos más bien decían, ¿qué sentido tiene entonces? Estamos muriendo. Entonces Pablo, por el Espíritu, les alienta, les catapulta con una palabra poderosa, cuando les dice en el
en la primera carta, capítulo 4 de Tesalonicenses, y les dice en el versículo 6, porque Dios, les dice antes, en el versículo número 14, les dice, pero no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. No hay que entristecerse como los que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, le dice, el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos resucitarán primero. Luego nosotros los que estamos vivos seremos transformados y volaremos a las nubes con el Señor. Es decir, el apóstol los alienta porque esa es la esperanza de la iglesia. Nosotros sabemos que el mismo Juan dijo, somos extranjeros y somos peregrinos en esta tierra. Pablo dijo, nuestra ciudadanía no es en este planeta, aquí andamos transitoriamente. Nuestra ciudadanía es en la patria celestial. Quiero decirles que todos aquellos que pertenecemos a la iglesia, hermanos, ya tenemos un pasaporte visado. Y no tenemos una visa, diríamos, de alguna nación importante de esta tierra. Todo creyente tiene un pasaporte con la visa celestial. Con la visa celestial. Es decir, ya nosotros tenemos una nueva ciudadanía. Ya nosotros le pertenecemos a ese Dios, el que nos tiene ya lugar preparado. Esa es la esperanza mía y esa debe ser la esperanza de cada creyente, ¿verdad? Porque si no tenemos esa esperanza, entonces no tiene sentido la vida espiritual. Por ejemplo, cuando Pablo decía yo que se dirige a esa iglesia de Tesalónica que estaba desanimada por el trasfondo de la persecución, Pablo les anima y les actualiza diciéndoles, no estén ustedes como angustiados como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, le dice, descenderá del cielo. Va a venir, dicho de otra manera, damos un amén. Va a regresar. ¿Cuántos creen que va a regresar? Va a regresar y los que estén muertos van a resucitar. ¡Qué bueno! O sea, quiere decir que en Cristo no se pierde. Los que han muerto, los que duermen, dice Pablo en esa parte, los que duermen, porque, por ejemplo, los testigos contra Jehová dicen que cuando uno muere, deja de existir, ya no tiene razón, ya pasó, no, pero Pablo dice, los que duermen, eso dice, resucitarán, es decir, van a resucitar los cuerpos, el alma y el espíritu. Desde el momento que uno muere o duerme, esa alma y ese espíritu va a la presencia del Señor. No es que quedamos inactivos, quedamos con el razonamiento, hermanos, de un ser humano, de un ser solo que ahora ya en otra dimensión. Por eso es que Pablo expresa cuando él dice, yo conozco a un hombre, no sé si fuera del cuerpo o en el cuerpo, pero conozco a ese hombre, de ese hombre me gloriaré, dice Pablo, porque ese hombre fue llevado al paraíso de Dios, al tercer cielo. Pablo se está refiriendo cuando él en una ocasión lo apedrearon y lo mataron. En ese instante su alma, su espíritu fue al cielo. Y él dice que vio cosas inefables. Es decir, el alma de los que duermen, es decir, de los que mueren, de inmediato van a la presencia de Dios y están. Lo que va a resucitar el Señor es el cuerpo, ese polvo,
Eso es lo que va a resucitar cuando Él regrese de los que están muertos. En ese caso, Pablo estaba tan consciente que estaba en su corazón el regreso de Cristo, que él dice: y nosotros que estemos vivos, es decir, se echó en cuenta él, seremos transformados y volaremos con él en las nubes. Esa es la esperanza del creyente. Pablo tenía esa esperanza. Y Pablo tenía una esperanza que él se echó en cuenta y dijo: y nosotros, es decir, yo todavía no estoy vivo, pero creo, lo voy a parafrasear, pero creo, dijo Pablo, que en el caso mío probablemente yo voy a ser transformado, porque eso es lo que va a suceder cuando regrese Cristo. Exactamente, los que han muerto en la fe, ¿verdad? Esos van a oír la trompeta de Dios y se van a levantar del polvo. En ese evento, los miles de personas que han muerto diríamos, desde Esteban, desde Jacobo, que fueron los primeros mártires de la iglesia, y todos los que han muerto y que han matado los religiosos, hermanos, en aras de defender sus religiones, en ese momento, cuando venga Cristo, cuando esa trompeta suene, los muertos, los cementerios, va a quedar un montón de hoyos, hermanos, abiertos. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Un montón de hoyos, de tumbas que quedarán abiertas, porque se habrán levantado los muertos. Y aquellos que no los enterraron, poderoso es Dios. Porque alguien pregunta: mire, y si a un cristiano se lo comió un pez, ese polvo a ver a dónde estará, pero poderoso es Dios para resucitar, para restaurar ese polvo, hacerlo cuerpo, unir el alma y el espíritu, y ¡pau! Esa es la esperanza que tenía Pablo. La esperanza de qué, del regreso de Cristo, para llevárselos a esa morada. Ahora, el problema es, vamos a ir ya cerrando, el problema es que a los que se dirige Pedro, a los lectores de Pedro les está advirtiendo que en los postreros tiempos vendrán burladores. Les dice Pedro, es decir, los está preparando Pedro a sus lectores. Les está diciendo: en el final de los tiempos vendrán burladores, que es lo que nosotros leíamos. Vendrán burladores. ¿Y qué van a hacer estos burladores? Vendrán burladores diciendo: ¿dónde está el avivamiento? Es decir, ¿dónde está el regreso de Cristo? Diciendo: ¿dónde está eso que ustedes creen? ¿Dónde está eso? Dice, ¿dónde está la promesa del avivamiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así. Estamos leyendo el verso 3 al 4. Dice: sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avivamiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Es decir, eso Pedro se los está diciendo a sus lectores. ¿Por qué les está diciendo a sus lectores? Porque por el Espíritu Pedro estaba, hermanos, leyendo, estaba instruyendo que vendrían los burladores para desanimar a la iglesia, para decirle: pero cómo, qué locura estar pensando, estar creyendo esas fantasías.
Pero qué locuras, porque para el mundo incrédulo, estas son como fantasías, estos son como locuras. ¿Cuál? El que nosotros estemos diciendo, Cristo se fue hace 2000 años, pero Él dijo que iba a regresar a llevarnos. Y lo loco es que yo crea eso. Eso es lo que dice el mundo. Pero son locos, dice, ¿cómo pueden creer esa fantasía? ¿Cómo pueden creer esas astralidades? ¿Cómo pueden creer esas cosas? Son mitos. Esos no son realidades. Entonces ahí, es decir, Pedro está preparando a la iglesia. Y de hecho, Pedro también se estaba dirigiendo a nosotros también. No solo a un grupo a cual se dirigía en ese tiempo, se estaba dirigiendo a la iglesia futura, que en este caso somos nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver a estas alturas después de 2000 años? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Escuchamos los burladores. Escuchamos los burladores que dicen, locos, ¿qué es lo que dicen? Pero ¿cómo pueden andar creyendo eso? Ya hace 2000 años que de eso se viene hablando, ya eso está rayado. Mis abuelos, mis tatarabuelos hablaron de tales cosas, pero no se han cumplido. Eso es lo que está sucediendo hoy. Se burlan los científicos, se burlan de este creer. Se burlan los hombres materialistas. Se burlan los políticos. Se burlan los ateos, los agnósticos, se burlan todos, se burlan los brujos, se burlan de la creencia, de la esperanza de la iglesia, se burlan de nosotros, nos dicen atrasados, ¿cómo pueden creer tales cosas? Si ya pasaron los primeros 100 años, pasaron los siguientes 100 años, pasó los 500 primeros años, pasaron los primeros 1000 años, pasaron los 1500 años, estamos en los 2500 años y no ha sucedido nada. ¿Por qué no desisten? ¿Por qué creer algo que no se ha cumplido? Dicen los burladores. Pero es acá donde Pedro dice, hermanos, Pedro dice, el Señor no retarda, dice en el verso número 9, habla más en los anteriores, pero yo me suscribo al verso 9, dice, el Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él no retarda su promesa. Él no retarda eso, Él cumplirá. Ahora, el problema es que las personas no quieren comprender algo tan básico como lo es el que Pedro dice. Es que los burladores no saben que un día son 1000 años para Dios y que 1000 años son un día para Dios. Eso es lo que no saben los burladores. Los burladores están viendo el crono, pero no ven el cairo de Dios. Los burladores están viendo el calendario humano. Están viendo que ya pasaron 2000 años. Pero Pedro les dice, pero 1000 años es un día para Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. 1000 años es un día para Dios. Y un día son 1000 años. Dice, es decir, no hay tardanza. Es decir, no hay por qué alarmarse. Porque para mí 2000 años es pues sí son 2000 años. Pero para Dios 1000 años es un día. 24 horas sería un día para... Un día de 1000 años sería un día de 24 horas para Dios.
24 horas. ¿Cuántos minutos son en las 24 horas? Bueno, así lo diagrama Pedro. O sea, no hay por qué alarmarse, no hay por qué afligirse, porque no es que ha pasado un gran tiempo para Dios, apenas han pasado 2 días para Dios en este caso. Damos un amén. Apenas han pasado 2 días. Y Pedro dice: mas amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no tardará su promesa. Él no tardará. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la luz. Su palabra no pasará. Nosotros podemos ver tan enorme, tan gigante los cielos y todas esas estrellas, pero digámoslo así, son cosas que Él ha hecho. Eso puede pasar. Es como un carpintero hace una silla, dice: esta silla yo la hice. Pero su palabra, esa palabra que Él da, esa palabra tiene un significado, tiene un cumplimiento. El cielo, dice, es como algo que yo he hecho, pero mi palabra es más que el cielo. ¿En qué sentido es más que el cielo? Que mi palabra se cumple. O sea, lo lindo de la vida cristiana es que nosotros no vamos tras de un político, es que nosotros no vamos tras de una religión, es que nosotros no le hemos creído a un hombre, nosotros le hemos creído al Dios de la gloria. Eso es lo poderoso y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? No tardará su promesa. Según algunos burladores, voy a sumarle yo acá, algunos burladores creen. Más bien, dice Pedro, el Señor retarda su promesa, según algunos tienen por dada, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué es que todavía no ha regresado Cristo? ¿Por qué es? Mire, por ejemplo, voy a ver 2 o 3 bendiciones que nos permite que Cristo no haya regresado todavía. Una, aquí lo dice: lo que está sucediendo es que yo soy paciente. Dicho de otra manera, estoy esperando que en mi paciencia no he regresado, porque el día que regrese Cristo se cerró la puerta. El día que regrese Cristo se acabó toda oportunidad. Pero entonces Él dice: todavía no he regresado. ¿Por qué no ha regresado? No lo tenga por nada, sino que el Señor es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es decir, está dándole espacio. Hay que verlo de esa manera. Está dando espacio. ¿Espacio de qué? Espacio de que la gente entre, espacio de que la gente se mete. Esto viene siendo como el tiempo de gracia, pongámoslo así, el tiempo de gracia de Noé, o Dios que le dio a Noé. El tiempo de gracia para con Noé, para los antediluvianos, era de 120 años. El tiempo que Noé se llevaría haciendo el arca. Noé empezó el primer año, el segundo año, pero Noé estaba diciendo: viene un diluvio, viene juicio contra todos los pecadores de esta tierra. Pero no vino el primer año, y siguió el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el 50 años.
75 años. La paciencia de Dios. Y allí estaba Noé dando un mensaje al estar haciendo el arca. Estaba dando un tremendo mensaje, como un mensajero. Damos un amén. Y estaba dándole la oportunidad a la gente. Dándole la oportunidad a la gente. Ese fue el periodo de gracia, 120 años. No quisieron meterse al arca. No quisieron reaccionar. ¿Y qué sucedió? Cuando se cierran los periodos, cuando se cierra, hermanos, cuando ya la gracia pone un límite, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando Noé entró a la arca y se cerró la puerta, entonces la gente reaccionó. Y sin duda, no dice la Biblia, pero sin dudas, conociendo nosotros lo ruin que somos, le suplicaban a Noé: Noé, por favor, dejarnos entrar. Mira los ríos, mira los hoyos se están llenando de agua, los cerros. Noé, ya no hallamos a dónde, lugares altos a dónde protegernos. Noé, por favor. Llegaba el compadre, llegaba la comadre, llegaban los sobrinos, llegaban la familia. Por favor, hermano Noé, por favor, tío Noé. Pero ya no se podía hacer nada porque la puerta estaba cerrada. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ya no se podía hacer nada. ¿Por qué no se podía hacer nada? Porque ya había pasado el periodo de la gracia. ¿Cuándo es que concluye el periodo de la gracia? El periodo de la gracia es cuando con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estamos vivos seremos transformados. ¡Fua! Ahí se cerró el periodo de gracia. Ahí se lo llevó el diablo a todos los religiosos y se le llevó el diablo a todo el mundo. Ahí se acabó toda esperanza. Ahí ya no hay para dónde correr. Se cerró el arca. Y cuando el Señor dice: yo todavía no he venido porque soy paciente, entonces yo puedo ver esto. Porque hay gente que están esperando al Señor. Hay gente que están esperando al Señor. Están precisa porque venga el Señor. Y va a venir, aunque yo esté preciso o no esté preciso. Él va a venir. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ahí está la gente. Ay, hay un temblor. Ay, primero Dios, que ya viene Cristo a llevarse en su iglesia. Está el movimiento, porque para eso son buenos los emocionalistas, los pastores emocionalistas, que todo luna roja, ya es que ya viene Cristo. Todo movimiento, que la guerra, que no sé qué, que es Cristo. Están siempre queriendo asustar a la gente. No, aquí no se trata de asustar a la gente. Aquí hay que darle gracias a Dios que todavía, hermanos, todavía no ha sonado la trompeta, que todavía hay esperanza. Hay un montón de predicadores que no hay cosa que aparezca ahí que ya lo aplican y que ya. Eso no es así. Entonces yo veo que es una bendición que todavía no haya venido. ¿Por qué? Porque tal vez te compones vos, tal vez me compongo yo. Que voy a aclarar esta palabra porque en Guatemala componer es cuando se tiene un hijo. Entonces componer acá es corregir la vida, ¿verdad? Si hubiera venido ayer, no hubieras oído esto. Y oyendo esto yo puedo corregir. Entonces la paciencia de Dios es tan maravillosa que siempre tiene una finalidad. La finalidad es que Él no quiere que los hombres perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Es decir, que ese espacio que todavía no ha sonado la trompeta, que todavía el Señor no ha venido, es el espacio para corregir mi vida
es el espacio para afinar mi vida, porque todos tenemos cola pateada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todos tenemos cola pateada. Todos, sin excepción, predicadores y todo. Todos. Si nos levantan la solapa, se van a identificar las conductas que tenemos. Pero bendito Dios que todavía no ha sonado la trompeta, para que esa fornicación que estás llevando a cabo, corrijas esa cosa. Para que ese robo, porque esas raíces de amargura, corrijamos esa cosa. Porque ¿cómo puede llevarse Dios a una iglesia llena de amargura? ¿Cómo se puede llegar la iglesia? Porque hoy la iglesia está tan liberal y la iglesia está tan, hermanos, tan pensando en que lo que Dios ve es el corazón y no lo de afuera, o lo de afuera y no lo de adentro. La iglesia, todos están haciendo colocho. El día que suene la trompeta nos vamos con Cristo. No, el Señor no se va a llevar, hermanos, una iglesia arrugada, una iglesia enferma, una iglesia. El Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Así que gracias a Dios que no ha venido el Señor todavía para que planches tus arrugas, para que planchemos nuestras arrugas, porque arrugados no vamos a podernos ir. Vean. Entonces, gracias a Dios. Así que no hay que alarmarnos porque los burladores digan: mire, no ha venido todavía. Mejor que no haya venido. Gracias a Dios, porque yo todavía tengo mucho que arreglar. Todos tenemos mucho que arreglar. Levanten la mano los que tienen mucho que arreglar. Pero ¿sabe qué una cosa? Que siempre no hay que confiarse. El arreglar las cosas hay que hacerlas siempre con prontitud. Porque uno está en una cuerda floja. El ser humano siempre está en una cuerda floja. ¿En qué sentido? Nosotros nos suscribimos al regreso de Cristo, que bendito Dios que todavía no ha venido. Bendito Dios que todavía no ha venido. Yo así digo, bendito Dios. Tardate otro poquito, Señor, pues tal vez se mete algún pariente de lo que me falta. Tal vez me compongo más de lo que estoy desalineado. Gracias a Dios. Pero el problema es, hermanos, que el problema es que no soy yo el que decido, es Él el que decide. Entonces tenemos un problema nosotros, que viene Cristo, pero el otro problema de la cuerda floja que tenemos es que nos podemos morir ya. Ese es el otro problema. ¿Cuántos creen que nos podemos morir? Levante la mano, ayúdenme a predicar. ¿Cree usted que se va a morir? ¿Cuándo cree que se va a morir? Nadie sabe. Uno se acuesta tranquilo y amanece heladito. Nadie sabe. Esto de la muerte nadie sabe, ¿verdad? Yo he visto personas que se acostaron temprano, bien cenaditos, contentos, echaron su película y en la mañana ya estaban muertecitos. ¿Y qué tal si nos agarra la muerte y tampoco hemos arreglado el asunto que hay que arreglar? Porque por eso es que todavía el Señor nos está dando oportunidad. Por eso es que dice: yo no es que estoy tardando, es que yo tengo paciencia para ver si el hombre se arrepiente, si la iglesia corrige. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, está diciendo Pedro. Entonces, con lo cual concluimos, el Señor siempre va a venir. El Señor no va a dejar de venir. ¿Y cómo? Vamos a ver
¿cómo es que el Señor va a venir? En ese regreso generalizado, porque primero Él viene hasta las nubes, pero yo voy a tomar la manera de la prontitud. En el momento que Él venga, ¡fua!, eso no lo detiene nadie. Por ejemplo, dice Mateo 24:27, porque como un relámpago que sale al oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que no se preocupen que no ha venido todavía. Va a venir, y cuando venga va a ¡pah!, como un relámpago. Va a ser cosa que ni pío vamos a poder hacer. Dice Pablo a los tesalonicenses, porque vosotros sabéis, en su capítulo 5 verso 2, primera de Tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. El ladrón, si avisa, se prepara el dueño de la casa y luego agarra un machete, una escopeta, cualquier cosa, y no se deja. El ladrón no. Entonces, lo que está diciendo el Señor, que así va a ser cuando Él aparezca, va a ser ¡fua!, como el ladrón en la noche. En Apocalipsis 6:15 dice, aquí yo vengo como ladrón, y dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Entonces aquí está diciendo que Él viene también como ladrón, pero dice bienaventurados, que lo que significa es dichosos aquellos bienaventurados que velan. Es decir, bienaventurados esa iglesia que está a la expectativa, esa iglesia que no está viendo qué es la moda que está saliendo, esa iglesia que no está preocupada qué es lo que está haciendo el sistema, esa iglesia que está velando, esa iglesia que está esperando, esa iglesia que está a la expectativa, esa iglesia que está trabajando en las cosas seculares, pero en las cosas seculares tiene su corazón en la esperanza que no avergüenza. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Bienaventurado el que vela y guarda su ropa. Dichosos aquellos que se están limpiando, aquellos que dicen yo voy a ser mejor hoy que ayer. Dichoso esa gente que se pone metas, esa gente que dice no, yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente porque yo estoy esperando a mi amado. Bienaventurados, dichosos los que velan y están, dice, y están velando, y sus ropas, para no estar desnudo, y que no se vea su vergüenza. Dichoso esa gente, dichoso ese cristiano que no se divaga, porque hermano, mire, todo este sistema nos divaga. Los trabajos nos ahogan, nos tienen esclavizados. Hay cristianos que no pueden ni congregarse. Hay cristianos por sus trabajos y hay cristianos perezosos que tampoco les interesa congregarse, ¿verdad? Pero es que yo ya soy salvo y yo tengo mi modelo de poderme desenvolver en la vida cristiana. Capítulo 25, verso 10 de Hebreos habla: no hagáis como los que tienen, ¿por qué dice? Por costumbre no congregarse, sobre todo cuando, ¿qué dice? Cuando veis que ese día se acerca. Ay, 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 dominguero, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Damos un gloria a Dios. Sobre todo dice, cuando veis que ese día, ¿cuál es el día que se acerca? El día que se acerca, ¿cuál es? La venida de Cristo.
¿verdad? Dichoso esa gente que está pendiente de su vida espiritual. Pero todas las cosas de este mundo nos ahogan los deportes, nos ahogan los afanes, nos ahogan los trabajos, nos ahogan las familias. Nosotros, hermanos, vamos cayendo de fiesta en fiesta y de fiesta en fiesta y nos estamos olvidando de las cosas principales. Y yo no quiero decir que hermanos nos enclaustremos, pero hay algo prioritario. Lo prioritario es lo de Dios. Lo prioritario es lo de Dios, hermanos. Lo del mundo pasa, mas lo de Dios permanece. Usted debe de ver cuánto tiempo le dedica usted a la oración diariamente. Cuánto tiempo usted lee, cómo sirve al Señor. Esos son los bienaventurados que están velando y están viendo que sus ropas estén adecuadas para que no se vea su vergüenza. Porque el día que venga Cristo, o el día que nos toque morir, aquellas personas que dicen: yo el día que me muera me va a pasar las de Lázaro. Porque cuando murió Lázaro, aquel Lázaro que murió casi igual que el rico, dice que murió Lázaro y fue tomado por los ángeles y fue llevado al seno de Abraham. Entonces algunos dicen: así me va a pasar a mí, dice. El día que yo me muera, a saber, papito, a saber, eso sí no te lo puedo asegurar, porque quien puede asegurar eso sos vos mismo. Porque la Biblia es el termómetro donde dice: tenés tanto de calentura, la fiebre está a 40 y pico, y no te vas a curar comiéndote el termómetro, te vas a curar aplicando lo que dice el termómetro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén. No, yo me voy así me va a pasar, me van a recoger los ángeles. Así dice uno. El problema es que cuando ya sale del carapacho uno y dice: estoy esperando. Yo veía a un hermano que estaba en el momento de la muerte delirando. Me dice: hermano, veo unos animales, me dice. Allá en el hospital Sacamil, veo unos animales, me dice. Ya medio articulado, veo unos animales. Ya ahí, cuando uno ya no puede ni moverse ni hablar, y quisiera uno tener fuerza, vida para corregir las cosas. Hay supuestos cristianos que en lugar de que los agarre un ángel, como sucedió con Lázaro, lo que está esperando es el diablo con los colmillos. Vente, papayito, vos sos mío y vos siempre fuiste mío. Triste, ¿va? Eso se gana aquí. No es que se gana la salvación, eso se forma un bienaventurado. Uno está limpiándose, uno deja las cosas. Si aquí, bueno, yo le leía un versículo, leía unos versículos ahí y se lo voy a leer a usted aquí. Capítulo número 5 de Primera de Corintios. Dice, se lo voy a leer rapidito porque ya. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios, verso 1, y de tal fornicación cual ni aún se nombre entre vosotros. Mire, aquí Pablo dice de eso de fornicación. No anden hablando de eso. Vivan para Dios. Ni se mencione. Y vosotros estáis envanecidos. No debieras, bueno, está hablando del hombre que se había metido con la madrastra. Ahora dice, limpiaos, leamos el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura. El bienaventurado se limpia de la vieja levadura, para que seáis, ¿qué dice? Capítulo 5 de Primera de Corintios, léala rapidito conmigo, porque nunca he leído la Biblia. Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois por vuestras Pascuas, que es Cristo, porque Cristo ya fue crucificado por vosotros. Así dice
os escribo, verso 9, léalo conmigo, escribo por carta, ¿qué dice? Con voz alta, léalo conmigo, con carta, que no os juntéis con fornicarios. Wow. No absolutamente con fornicarios de este mundo, o con los avaros, con ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo no les dice, no se junten con los del mundo. No, el problema son los de adentro. El problema son los que dicen que se van con Cristo. Entonces dice, más bien, verso 11, lea conmigo, os escribo que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho que se eche su trago o ladrón. Con tales, ¿qué dice? Ese es el evangelio, mamayita linda. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ese es el evangelio de la Biblia, no es el evangelio mío. Pablo dice, ni comáis con esos llamados mal cristianos. ¿Qué necesita? Uno tiene que ser, no es que nos vamos a aislar, pero el cristiano camuflajo es peligroso. El cristiano camuflajo es peligroso, que habla solo de Dios y de Dios, pero no es alguien que está trabajando su vida. Ese tipo de personas tiene problemas a la venida de Cristo. Yo finalizo. Dice en el capítulo número 15 de Primera de Corintios, 52 al 55. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y sucesivamente. En un abrir y cerrar de ojos. Cristo va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, lo importante de esta mañana es si sabemos que el Señor cumplirá su palabra, si sabemos que Él vendrá, y la manera como Él vendrá, lo dice que será como ladrón en la noche, lo dice que será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es el mensaje entonces para mí? El mensaje para mí es el siguiente: que yo debo de estar preparado, que yo debo estar listo. ¿Qué es si usted toma un vuelo que va para Los Ángeles? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en el aeropuerto? Mire, yo me vi en un apuro hace unos días, en un apuro terrible. Estuve a punto de perder el vuelo por dejado, por cómodo, por dormir más. Y claro que eso no es una tragedia, pero es un ejemplo. Uno puede volver a gastar o le sale doble, triple la cosa. Pero el problema es que cuando Cristo venga ya no hay segundo vuelo, señores. Ese es el asunto acá. Que media vez suene la trompeta, se cerró la puerta. Antes que eso suceda, preparémonos. Estemos a la expectativa, veamos cómo estamos delante del Señor. Preguntémonos si el Señor podrá decir: este es mi siervita en cual yo me alegro porque es una mujer santa. ¿Podrá decir así el Señor? Preguntémonos nosotros. Este es mi siervo en cual yo me alegro porque es un siervo de Dios. ¿Qué es? Él va a venir. No dice a qué horas. Lo importante es que todavía no ha venido. ¿Por qué es importante? Porque me puedo preparar. ¿Cómo está tu vida? ¿Crees que te vas ahorita si sonara la trompeta? ¿Crees que te... No quiero que levanten la mano porque siempre levantamos la mano. ¿Crees que te vas si sonara la trompeta ahorita? ¿Qué dice usted? Pregúntese usted. Mire, hermano, van a haber sorpresas terribles.
Van a haber sorpresas terribles que la gente ni se las va a creer y va a decir: hey. Yo estaba viendo una película, o no sé si es película, no sé qué, pero la cosa es que el marido venía con la mujer, viene de la casa, pero vienen que son unos perros, maldiciéndose. La mujer reclamándole: desgraciado, son servidores de esa iglesia. Desgraciado, cómo me estás engañando con la otra, mira, no sé qué, y el otro y el otro. Y ya cuando llegan a la iglesia, ya uniformados los hermanitos, ya se sientan, ya alaban y echan su. Pero lo que se ve ahí en esa película es, lo que se ve en esa película es que sonó la trompeta. Se fue un montón de gente de allí, de los que estaban sentados, y cayeron de rodillas aquellos hombres, echándole la culpa el uno a la otra. Por tu culpa me quedé, por tu culpa. Aquí no hay que echarle la culpa a nadie, pamadito. Aquí la culpa es uno. Hay que arreglar las cosas. Hay que ser cristiano, no de cuatro ojos. Hay que ser cristiano verdadero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, echándole la culpa que por vos me quedé. No, ahí no hay que echarle la culpa a nadie. Van a haber sorpresas. Yo te dije que no fornicáramos, pero vos permitiste que fornicara. Allí van a haber sorpresas terribles. Yo te dije que dejaras de robar. Yo te dije que perdonaras a esa persona y no la quisiste perdonar. Van a haber sorpresas terribles. Y como eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, no queda tiempo de reconciliarse. Hoy es el día de reconcilio. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados.